Amados hermanos, muy buenos días en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes quienes permanentemente nos acompañan en este tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv y también para los hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Muchísimas gracias, buenas tardes para ustedes. Muy bien, quiero antes de dar nuestro contenido para el día de hoy, hacer una pequeña claridad con respecto al programa en el día de ayer. Cuando hago referencia al grupo de personas que se reúnen el día sábado como sabatistas, en ningún momento, ni mucho menos, es nuestra intención o faltar al respeto u ofender a ningún hermano de ninguna manera. Simplemente estamos hablando de la importancia de Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Y justamente en Éxodo capítulo 16 es la primera vez en la que aparece en el verso 23. Acompáñenme un momento, por favor, quiero retomar este punto. Libro de Éxodo capítulo 16 en el verso 23 es el momento en el que nos aparece por primera vez y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el día santo de reposo. Aquí esta expresión día santo de reposo hace referencia a lo que conocemos como Shabbat. En el Strong 7676 encontraremos la definición más clara de Shabbat. ¿Por qué? Porque igualmente en el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando nos habla del día de reposo, aunque también se refiere a Shabbat, sí notaremos que hay una diferencia entre el Shabbat anunciado en el capítulo 2 y el Shabbat anunciado aquí en el libro de Éxodo. Básicamente la diferencia es desde el punto de vista gramatical, es decir, en el sentido de la escritura. La tilde de Génesis y la tilde de Éxodo varían. Eso nos indica una terminación diferente. Los dos tienen como tal sentido de Shabbat. Sin embargo, el sentido de Shabbat en Génesis 2 varía en cuanto a este Éxodo 16, 23, toda vez que aquí en Éxodo 16, 23 nos está haciendo referencia puntualmente al Shabbat como reunión de familia, al Shabbat como santa asamblea, al Shabbat como santo día de reposo, santificado por lo tanto. Ahora, retomando el tema, no hago mención de aquellas personas que se reúnen el día sábado y los mencioné como sabatistas o algunos los llaman reuniones del séptimo día. Sin embargo, ese tipo de reuniones sabatistas o del séptimo día difieren del concepto propiamente de Shabbat, como lo menciona Éxodo capítulo 16, verso 23, toda vez que el Shabbat da principio el viernes a la caída del sol, de tarde en tarde, es decir, nuestro Shabbat comienza, repito, el viernes a la caída del sol, continúa durante la noche hasta el día sábado a la tarde en la caída del sol. Allí hay una gran diferencia entonces entre celebrar Shabbat de tarde en tarde y celebrar una reunión de día sábado para cualquier actividad. Allí hay ya una gran diferencia. Ahora, la importancia del Shabbat, y no es mi tema propiamente, pero quiero hacer claridad porque voy a tomar un tiempo exclusivo para que hablemos del Shabbat, su origen, el por qué, quién lo cumplió, quién lo debe cumplir, cuáles son los requerimientos, en qué manera lo celebramos, dónde bíblicamente se establece hasta cuándo se cumplió, cuándo se dejó de cumplir, qué hizo el Mesías, si el Mesías cumplió o no el Shabbat, y por supuesto la Biblia nos enseña, y en el día de reposo Yeshua vino y tomó el libro y leyó en el día de reposo. Esto es muy interesante, pero lo veremos en detalle en otro momento. Sin embargo, repito, el propósito de Shabbat es una asamblea de familia, es decir, durante el tiempo de Shabbat compartimos los alimentos, durante el tiempo de familia el varón bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a los invitados que estén compartiendo la mesa en ese momento, compartimos la
la palabra, celebramos la mesa, es decir, el pan y el vino, y hacemos memoria de lo que esto representa. De tal manera, mis amados hermanos, que el concepto de Shabbat aquí tiene un sentido mucho más profundo de lo que simplemente consideremos una reunión de día sábado. Hay gran diferencia, aparte de ello, de lo que significa propiamente, repito, el concepto de Shabbat. Entonces, de ninguna manera es nuestra intención, ni mucho menos lastimar o afectar el nombre de ninguna entidad o algo por el estilo. No, estamos haciendo claridad cuán importante es la correcta y adecuada celebración de Shabbat. Hablamos entonces que el día domingo fue instituido como celebración, como Eucaristía, que es la palabra correcta, como celebración desde el punto de vista de Constantino en Roma y todo el concepto del Imperio Romano. Recordemos que Constantino era un hombre no moniteísta, no creía en un solo Dios único y verdadero, sino que él tenía creencias en politeísmo, en muchos dioses. Todo lo que significara un dios, comillas, él lo celebraba. Y vemos cómo en Roma justamente hay imágenes, esculturas que tipifican a este hombre Constantino celebrando algún tipo de ritual, y dentro de las esculturas vemos cómo Constantino se ve en aquellas esculturas acompañado de personas que a su alrededor llevan consigo cerdos para ser sacrificados en el altar. De tal manera que esto nos evidencia, y gracias por aquellos hombres que les gusta estudiar y escudriñar la historia bíblica tan importante, porque cuando escudriñamos la palabra veremos la verdad, y como dice el libro de Juan, capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y allí, cuando este hombre Constantino lleva consigo estos cerdos para ser sacrificados, nos está evidenciando que no es un conocedor ni de Shabbat, ni es un conocedor, por supuesto, de la Torá, toda vez que esta es una abominación para el pueblo hebreo. Hecha esta pequeña salvedad, muy interesante por demás, adentrémonos a nuestro tema. Venimos tratando Éxodo capítulo 16, y en el capítulo 16 hablamos de lo que es el maná, y vimos cómo en el arca, dice en el capítulo 34, veámoslo desde el verso 33, Éxodo 16, y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová así lo mandó. Recordemos que en el arca, y lo veremos más adelante, se guardaron 3 elementos básicos: el maná, la vara de Aarón y los mandamientos, la tabla, las piedras de los mandamientos, que serán como testimonio a la humanidad de todo esto que estamos leyendo y escudriñando en la palabra. Muy bien, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta llegar a los límites de la tierra de Canaán. Vamos a ir al capítulo 17. Extraordinario este texto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidín, y no había agua para el pueblo para que bebiese. Allí vimos entonces, lo mencionamos ayer, que se presentó una situación entre Moisés y el pueblo, porque el pueblo reclamaba: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué tentáis a Yahweh? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Ayer alcanzamos a mencionar este aspecto. Entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Oh, Dios mío, ¿qué haré con este pueblo? ¿Cuántas veces hemos tenido que pronunciar esta misma frase? ¿Qué haré con este pueblo? Este pueblo indómito, este pueblo que cuando Dios lo bendice levanta las manos y danza, pero que es cuando se encuentra frente a una prueba o a una adversidad o a una circunstancia que no está dentro de nuestros planes, la primera actitud del pueblo de Dios es inmediatamente murmurar, criticar, sojuzgar.
Oh Dios, ¿por qué? Dice, pero ¿por qué tentáis a Dios de esta manera? Y murmuraron contra Moisés. Entonces clamó Moisés a Yahweh y dijo, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y Yahweh dijo a Moisés, pasa de delante del pueblo y toma contigo, por favor, subráyelo, y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba. Estos dos lugares, Mashá, que significa prueba o tentación, y Meriba, que significa riña o provocación, muy interesante, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Está pues Jehová entre nosotros? ¿Qué pregunta se hace este pueblo? Y aquí se sucede algo muy interesante. Entonces, esta prueba, esta rencilla que nosotros vemos aquí, se completa y en el siguiente verso, en el verso 8, dice entonces, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Muy interesante. Por favor, vaya a este texto bíblico en Deuteronomio capítulo 25, verso 17, para que lea y complemente esta historia de Amalek. Y dijo Moisés a Josué, escoge, por favor, subraye aquí, no lo puedo pasar por alto, muy importante. Y dijo Moisés a Josué, subráyelo por favor, aquí en el texto aparece un nombre que va a ser extraordinariamente importante en toda la historia bíblica a partir de este momento. Dijo Moisés a Josué, a Joshua, de allí vendrá la palabra Yeshua, Joshua, Salvador, líder. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, por favor, vamos aquí al verso 10, mucha atención. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón, Hur, por favor subraye este nombre, Hur, que muy pocas veces mencionamos, pero cuán importante en esta historia del día de hoy el nombre de Hur. Subieron a la cumbre de collado y sucedía que cuando alzaban Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí surge una palabra maravillosa que pronunciamos con mucha frecuencia. Observemos la historia. Hay un ataque de un hombre llamado Amalek. Este Amalek ya viene de una historia, los amalequitas. Ya esta historia la hemos visto en varios momentos. Ahora este pueblo se levanta contra el pueblo hebreo. Apenas han salido de la esclavitud, están pasando por el desierto, ya superaron la prueba del Mar Rojo, están en el proceso. Ahora hay sed, ahora hay hambre, ahora viene una guerra, viene un rey Amalek y les ataca. Y en medio de todo este proceso, este pueblo, que es un pueblo agresivo, viene con fuerza a destruirlos y aparece en la historia, repito, Josué. Josué recibe una orden directa, específica de parte de Moisés y le dice, mañana ve y ataca a este grupo de amalecitas. ¿Y qué voy a hacer? Mientras tú estás allí, observen que la situación es, tenemos a Moisés como líder. Tenemos a Moisés como el hombre llamado por Dios desde aquella zarza ardiente. Tenemos a Moisés, el líder que a Dios ha determinado con la autoridad de la vara. Tenemos a Aarón, el sacerdote, es decir, la conexión directa con Dios está en Moisés. En Aarón encontramos una tarea, labor importantísima. ¿Cuál es? Aarón es ¿quién? El sacerdote. Recordemos que Aarón es un levita, un sacerdote intercesor muy importante. En este cuadro nos aparece ahora Josué. ¿Qué representa Josué? El guerrero,
el hombre líder, el hombre estratega, el hombre militar, el hombre obediente, el hombre que enfrenta a los enemigos, que va al combate. Observen el cuadro que estoy describiendo y aparece en la historia en el verso 10 un hombre llamado Ur. ¿Quién es este hombre Ur? Este hombre Ur viene de una generación, su abuelo fue aquel hombre que participó y financió, si me permite usar esta expresión, el tiempo del tabernáculo, o que va a ser, o Ur mejor es el abuelo de quienes posteriormente serán los que van a construir el tabernáculo. Este hombre Ur lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, porque aparece aquí en una frase muy pasajera, pero su labor, su desempeño, su ministerio es extraordinariamente importante. Y observen qué dice el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí vemos un efecto extraordinario de lo que significa la fe sobrenatural. Con frecuencia yo menciono esto y con frecuencia ustedes me escriben. Entonces, hay diferentes tipos de fe y hemos dicho, hay una fe que es la fe natural, es decir, la fe de que hoy va a amanecer, la fe de que hoy va a anochecer, la fe de que hay sol, la fe de que hace frío. Esa es una fe natural. Pero la fe de muchos y la gran mayoría de seres está definida como lo que llamamos la fe griega, o por lo menos yo siempre la determino de esta manera. ¿Qué es la fe griega? Los griegos, como filósofos, como académicos, como matemáticos, como estudiosos, todo para ellos tiene un sentido científico, es decir, todo se determina. La matemática es una matemática perfecta, 2 más 2. Ese es el resultado, 1 más 1. Esa es la ciencia de la fe. Esa es la matemática perfecta. Los lados, los ángulos, el cuadro equilátero, isósceles, etc. Así es la mente de muchos hombres con respecto a la fe. Es decir, una mentalidad de fe, repito, una mentalidad de fe griega, una mentalidad de fe lógica, el logos, el entendimiento de la mente. Y por el entendimiento de la mente, yo no puedo entender cómo Dios toma el Mesías 5 panes y 2 peces y simplemente levantándolos a la presencia del Padre se multiplican y hay alimento para miles de gentes y dice la palabra que aún más sobró suficiente para que llevasen a casa. Eso desde el contexto de la fe griega, no lo podemos entender. Desde el concepto de la fe griega no podemos entender cómo un hombre llamado Lázaro, que había muerto y había sido colocado en una bóveda a más de 3 días, en el 4.º día aparece el Mesías y sus discípulos le dicen, pero Señor, ¿qué es lo que piensas hacer? Este hombre lleva más de 3 días sepultado, encerrado en esa bóveda, hay olor que apesta, ya está pasado de lugar. Y el Señor dice simplemente, abrid la puerta o corred la piedra, y posteriormente con nombre propio dice, Lázaro, sal fuera. Y este hombre se levanta, se rompen sus vendas y viene a la vida. Esto en la fe griega no tiene sentido, no tiene explicación. Hay una pequeña niña, hija de un hombre llamado Jairo, a quien ya se ha determinado por la ciencia, por los médicos que estaban allí, que la niña ha muerto. Pero viene la presencia del Dios de la vida, del Dios de la luz, del Dios todopoderoso, y le dice, la niña no ha muerto, la niña solamente duerma, a ti te habla, niña, levántate. Y observen cómo, repito, y perdónenme que me tome este tiempo para hacer este sentido, es para transmitirles a sus corazones que nada de lo que nosotros consideramos fe, si lo razonamos, si le buscamos explicación, si le buscamos sentido desde el punto de vista, repito, académico, matemático, filosófico, intelectual, definitivamente esto no puede ser desde ningún punto de vista el concepto de la fe. Aquí vemos que mientras Moisés levantaba su mano, entonces Israel prevalecía en la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba de tener su mano en alto y la bajaba, inmediatamente Amalec tomaba ventaja.
Esto es muy interesante porque aquí vemos la expresión emuná. Por favor, dígalo conmigo, emuná. ¿Y aquí qué traduce emuná? Emuná traduce la fe sobrenatural. Es decir, lo que solo Dios puede hacer. Va el Mesías, nuestro Maestro Jesús, en una embarcación acompañado de sus discípulos y repentinamente vientos, lluvias, truenos, tormenta, zambullen a aquella embarcación en las aguas y estos hombres se preocupan, se desesperan, se angustian, están en pánico y dice la palabra, y Yeshua dormía. Una vez ellos le despiertan y le dicen, maestro, estamos a punto de naufragar en medio de esta tormenta. Y dice la palabra emuná, que en ese momento el Dios Todopoderoso, a través del Mesías, Yeshua HaMashiach, simplemente levanta su mano y dice, tempestad, vientos, cálmense. Aguas, cálmense, reposen. ¿Quién es este que aún los vientos y las olas y las mareas y las tormentas le obedecen? Este es el gran yo soy, el Dios Todopoderoso. Y aquí vemos el resultado de lo que significa para nosotros entonces la diferencia entre una fe natural, lógica, una fe matemática, una fe intelectual, que hasta el día de hoy, repito, los científicos, aún lo que llaman la iglesia de la cienciología, está tratando de establecer cómo pudo ser que este pueblo haya pasado a través de un mar completamente seco y todavía, repito, hasta hoy, estos científicos, esta fe griega, esta fe intelectual no lo ha podido establecer. Yo lo creo porque está escrito y por el poder de la palabra lo creo, y si está escrito sé que esta es la verdad, la verdad verdadera de lo que pasó. Y aquí la Biblia con toda claridad en los primeros 5 libros que estamos leyendo en la Torá no lo confirma. Ahora aquí dice con claridad que Moisés levantaba su mano e Israel prevalecía. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Y Aarón, por favor preste atención, y Aarón y Hur sostenían sus manos uno de un lado y el otro del otro, y hubo así en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí la palabra firmeza es muy importante. Por favor, dígalo conmigo, firmeza, firmeza. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Mientras que de un lado Aarón, ¿quién es Aarón? El sacerdote intercesor. Y del otro lado, ¿quién? Hur. ¿Quién es Hur? Es un hombre de los ancianos del grupo de Moisés, con los que él mantenía, vamos a decirlo si me permite, la estrategia financiera del ministerio. Aquí hay algo interesante. Voy a resumirlo de la siguiente manera. Hay 4 letras que definen estos nombres en este momento. Vemos que estos 4 nombres que tenemos aquí son Aarón, Hur, Josué y Moisés. Por favor, escriba estas 4 letras. Escríbalas. Aarón, letra A. Hur, letra H. Josué, letra J. Y la M de Moisés. Estos 4 letras en hebreo, Ahim, oh, qué lindo esto. En hebreo, Ahim, traducen unidad. Por favor, dígalo conmigo. Ahim, unidad, grupo, estabilidad, firmeza. Y cada uno de estos grupos, o de este grupo Ahim, que significa también hermandad, hermanos, tiene a su vez, repito, una tarea, una labor que cumplir. Es decir, estos 4 hombres formaron un equipo. Si me permiten decirlo, voy a decirlo entre comillas muy grandes, mejor entre paréntesis. Formaron una junta de gobierno. Tengo mis reservas con respecto a las juntas de gobierno, pero digamos que por protocolo y por orden y por organización formaron un equipo de trabajo consolidado en el sentido de que ellos, cada uno cumplía una función. Voy a repetirlos. Aarón era ¿quién? El sacerdote intercesor. Esa era su función principal.
Este hombre era el hombre encargado de la planeación y vamos a decirlo, del proceso de finanzas, de ese equipo de ministerio. Lo vamos a ver más adelante cuando entremos al tabernáculo. Ahora, Josué es ese líder guerrero, ese líder obediente, ese líder firme, estable, ese líder que es sumiso a su líder principal, que es Moisés, y que está dispuesto a ir al combate, que está dispuesto a ir a la guerra, que está dispuesto a enfrentar el enemigo. Y finalmente, por supuesto, Moisés, que es el escogido por Dios, a quien Dios le habla, a quien Dios le da la ordenanza, a quien Dios le transmite lo que hay que hacer. Este es bien importante, este tema que estoy considerando hoy. ¿Por qué? Porque este es el fundamento de toda congregación. En cada una de nuestras asambleas, observen que yo menciono con frecuencia la palabra congregación, o la palabra más correcta incluso realmente es asamblea. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia, como la conocemos hoy, en el Antiguo Testamento la palabra iglesia no aparece por ninguna parte. La palabra iglesia la venimos a encontrar en el Nuevo Pacto y la encontramos, o en el Pacto Nuevo mejor, perdóneme, la venimos a encontrar en la traducción del hebreo al griego, y del griego a nuestras versiones en inglés o en español, aparece la palabra iglesia, eclesía. Pero realmente la palabra correcta aquí, observen que cuando el Señor habla del pueblo hebreo dice, y todo el pueblo salió. No dice, y toda la iglesia. Pero todo el pueblo unido, todo el pueblo en conglomeración, en grupo, representa una asamblea, representa una congregación. Por eso es interesante, y tal vez el Señor nos permita definirlo en otro momento cuando entremos a otro estudio más avanzado y definamos los principios, los conceptos, el origen y el destino de la palabra iglesia, de la palabra eclesía, porque nosotros con mucha referencia decimos vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero realmente la iglesia como tal no es el edificio que todos conocemos. Todos decimos vamos a construir una iglesia. No, nosotros somos la iglesia, y cada uno de nosotros que somos esa iglesia, juntos formamos la asamblea, juntos formamos la congregación. Y esa congregación tiene un grupo líder. Es el grupo que moviliza, es el grupo que establece, es el grupo que determina. Y ese grupo está formado por la cabeza principal, que es la dirección de Dios, donde está la visión, donde está la misión de la iglesia, Moisés. Tenemos a un sacerdote, a un ministerio de intercesión, de oración, de cuidado ministerial. Tenemos a un que tipifica o representa, en este caso, el planeamiento administrativo, las estrategias, la dirección de la asamblea. Y finalmente tenemos a un Josué, que es ese Josué guerrero, repito, líder, que organiza, que establece, y a quien toda la congregación respeta y obedece, porque ha sido determinado ¿por quién? En este caso, por Moisés. Así es que Ahim, de nuestras 4 siglas, concluye que es un grupo de hermanos. En este proceso, vemos que en el verso 14 del capítulo 17, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Por favor, observa esto tan interesante aquí. Escribe en un libro. En la Torá tenemos 2 tipos de Torá. La Torá oral y la Torá escrita. Miren cuán importante es, y aquí este texto lo confirma, cuán importante es que tengamos la Torá escrita. ¿Qué dice Dios a Moisés? Dice Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera. Usted ha visto cómo en las series, en las películas de las historias, de la historia de Grecia, Roma y demás, todos siempre llevan la bandera, el estandarte, aún en los tiempos modernos. Los equipos cuando salen a los campos de juego, en las Olimpiadas y demás, todos llevan consigo una bandera, un estandarte que representa, para el caso que estamos tratando, Jehová Nisi,
mi estandarte. Aquí hay Jehová, el varón de guerra, y hemos ganado esta guerra con la dirección y la autoridad que Dios nos ha entregado. Muy lindo el tema. Por lo tanto, lo erraeré completamente de ese libro y borraré la memoria. Es decir, Amalek desaparece por completo de la historia. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación y seremos victoriosos. Bien, mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó. Estudio bíblico devocional, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dejar una pequeña tarea. Por favor, envíeme la información que usted encuentre posible. Hay mucha información, diccionario bíblico, etc. ¿Quién es Ur? Que poco lo mencionamos, pero que vemos aquí cuán importante labor desempeñó este hombre junto con Aarón, Moisés y Josué. ¿Quién es Ur? Envíeme su biografía. Por favor, gracias por compartir el video. Vaya a YouTube, Radio Génesis 128. Allí está el video. Compártalo, compártalo, compártalo. Entre más comparta la enseñanza y más personas reciban el video, más extendemos el trabajo ministerial, más aprendemos de la palabra y estamos entonces cumpliendo con esa gran comisión de ir por las naciones y llevar esta enseñanza de la palabra. Gracias por compartirlo. Bendiciones, shalom, un muy buen día.